Entonces, en esta mañana yo quiero hablar y compartir con ustedes acerca del tema que hemos puesto al mensaje: esperanza en el futuro verdadero. Hablar de esperanza hoy es un tema bastante importante, hay que hacerlo. Esperanza en un futuro verdadero. Muchas veces entendemos que hay planes que no comprendemos en nuestra vida, planes divinos, planes de Dios. Pero quiero comenzar diciendo que si alguna vez te ha pasado que tienes anhelos, y creo que todo eso está dentro de lo más interior de cada ser humano, de poder saber qué hay más adelante, qué hay mañana, qué hay la semana que viene, qué hay el próximo año. Y te has preguntado muchas veces quizás las siguientes preguntas: si es que hay un futuro para mí, ¿cómo será ese futuro? Otra pregunta que nos formulamos como creyentes en Cristo: ¿en dónde voy a estar en ese futuro? Y tercera pregunta también: ¿dónde voy a vivir en el futuro? Son preguntas que no quiero contestarlas desde una forma humana, natural o material, sino de la perspectiva que la Biblia presenta y de la forma que Dios enseña por su palabra. Por eso que no hay una mejor ocasión que colocar este título de consideración del mensaje: esperanza en un verdadero futuro o en un futuro verdadero. Todas estas son preguntas que llegan a nuestra vida, y más cuando vemos la condición actual del mundo. O sea, llegan para tener, como ser humano siempre de alguna forma o de otra queremos conocer lo que está más allá de nosotros mismos. Recuerda que la inclinación o la naturaleza o constitución del ser humano es una naturaleza y una constitución finita. O sea, esto quiere decir que tú y yo tenemos límites. Somos limitados. No puedes ver más allá, ni podemos ver más allá de lo que sabes en el día o en el momento que en este instante estás, porque ni siquiera puedes saber lo que será de aquí a 12 horas, ni siquiera a 4 horas, ni siquiera a 2 horas. Sin embargo, la pregunta que realmente queremos entenderlo desde una perspectiva profética, bíblica, escritural, a esas preguntas que hemos estado formulando, es, en primer lugar, ver la primera característica que Dios nos revela, y es: ¿qué dice? No los hombres. ¿Qué dicen? No los sistemas de gobierno. ¿Qué dicen? No las plataformas de la economía mundial, sino ¿qué dice la Biblia acerca del futuro? De tu futuro y de mi futuro, desde una perspectiva eterna y desde un estado eterno conforme hemos predicado. Miremos por un momento el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, y vamos a observar lo que dice el verso número 8, cuando el mismo Señor se le revela a Juan en la isla de Patmos, y vamos a hablar de esto un poco más adelante. Y le dice el Señor a Juan: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahora también miremos lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 5, el verso número 1 al verso 5. Quiero dar lectura para entender y comprender cuál es la esperanza en un futuro verdadero. Y dice las Escrituras que Juan está en la presencia de Dios, en el trono de Dios en el cielo, y a Juan se le muestra y él comienza a explicar lo que está sucediendo. Y él dice de esta manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Primera mención que hace en esta expresión bíblica es: ¿quién es digno? Y continúa el verso 3 y dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo.
Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno, segunda mención de la palabra digno, de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Realmente ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Podemos entonces observar que la palabra que se realza aquí es la palabra ¿quién es digno? Entonces necesitamos comprender que cuando miramos el verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis, observamos y leemos con profundidad reveladora por el Espíritu lo que dice Apocalipsis 5, verso 1 al 5. Se nos relata un cuadro extraordinario, una revelación extraordinaria, donde Dios tiene un rollo escrito, dice las Escrituras, por dentro y por fuera, el cual solamente Jesús es digno, de eso vamos a estar hablando, de conocerlo y llevarlo a cabo por completo. Esto no es una misión de una fuerza humana, sino del mismo Cristo en gloria. Y esto que nos revela el verso 1 al 5 del capítulo 5 de Apocalipsis es una figura muy clara, muy extensa, muy detallada acerca de lo que es el plan de Dios. Y en primer lugar nos muestra que solo existe un plan. Solo existe un plan. Y segundo, que ya ese plan ha sido previamente anunciado, escrito y revelado de una manera detallada, y que se va a llevar a cabo y consumada específicamente no por ningún hombre, sino por Cristo mismo. Lo único que puede consumar, iglesia amada, el plan de Dios es Jesucristo. De manera que nuestro futuro, tu futuro, mi futuro, nuestro futuro, realmente no depende de nuestras propias obras, ni de nuestros planes humanos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros triunfantemente en la cruz. Muchas de las ansiedades que muchas veces confrontamos a diario surge porque el hombre o la mujer desea forjar su propio destino, su propio futuro, y cree que depende de él lo que le irá de bien el futuro. Pero pensar de esa manera es el error más preocupante que el ser humano pueda llegar a tener. Mas el verdadero y esperanzador futuro, iglesia amada, ese verdadero futuro de la cual estamos hablando, está forjado y se llevará a cabo solamente por Jesucristo mismo y por nadie más. Por eso que mi compromiso, mi obediencia, mi fidelidad al Señor es lo que me va a mí ayudar a vivir con una esperanza verdadera que es segura. El sacrificio de Él, de Cristo el Señor, es evidencia suficiente claramente para cada uno de nosotros como iglesia amada, saber que el futuro está seguro en las manos de Él. Y podemos descansar plenamente en todo lo que Él ha establecido, porque todo está mejor en Él y en sus manos divinas. ¿Cuánto decimos amén a esto? Lo que está escrito en el rollo no se puede borrar. Lo que está escrito en el rollo por Dios mismo no se puede alterar, mucho menos se puede anular. Lo que ahí está escrito se va a cumplir, a pesar de que los humanos estén contrariamente viviendo sus propios caminos lejos de Dios. Es un tiempo, iglesia, para no estresarnos por conocer qué dice el libro de la palabra de Dios, la Biblia, y aprender a descansar en la plena seguridad que esta palabra y este rollo escrito por dentro y por fuera nos es revelado. Y saber que la seguridad
de tu futuro y el mío ya está escrito. No hay quien lo pueda anular. Está escrito con cincel de oro y con manos divinas, que es el plan de Dios que tiene sobre cada uno de nosotros. Que no depende de nosotros, que no depende de ti, no depende de mí, sino de la fidelidad de Dios a través de su palabra revelada. Una fidelidad incondicional, una fidelidad sincera, una fidelidad eterna, para que tú y yo tengamos esperanza en ese futuro verdadero. Quien nos promete no es el hombre, sino Dios mismo. Quiero hacer un paréntesis. En esta primera parte, entender que la Biblia revela el futuro que es seguro y verdadero, y que todo reside en la persona de Jesucristo, el cual es digno de tomar el libro y desatar los sellos. Yo quiero hacer un paréntesis, y lo que quiero hacer es pedirle a todos ustedes que se puedan colocar ahora sobre sus pies. Hoy va a ser un día que vamos a pararnos varias veces, pero quiero que se pongan sobre sus pies, y de acuerdo a lo que hasta el momento usted ha escuchado, quiero que hagamos una oración. Cierren sus ojos en actitud reverente ante el Señor, y quiero dirigirles para que todos juntamente, en una clara devoción de fidelidad, de compromiso, y creyendo que la Biblia es lo único que nos revela el futuro, y entendiendo el plan y la panorámica del plan de Dios a través de las edades, podemos orar y decir de esta manera. Oremos juntos. Dios, te doy gracias por Jesucristo mi Señor, porque tú conoces también el futuro, porque tú lo has escrito anticipadamente. Señor amado, hoy decido descansar y tener fe en la promesa de que tienes planes extraordinarios, buenos, eternos para mí. Enséñame, Señor, a reconocer que mi futuro no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que ya tú hiciste en la cruz. Ayúdame a vivir en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Ayúdame a creer lo que la Biblia, tu palabra, me revela. Es en el nombre de Jesús que confieso y lo creo de todo mi corazón, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse. Segunda característica: ¿por qué Dios no me revela su plan totalmente anticipadamente? Aunque si bien es cierto que Dios nos revela por su palabra y podemos en parte conocer, pero hay otras cosas que no podemos, aleluya, conocer a plenitud. Ahora, la pregunta es: ¿por qué, sabiendo que la Biblia revela el futuro verdadero, por qué Dios no me revela su plan total anticipadamente y me muestra hoy lo que me va a pasar mañana, la semana que viene y durante los próximos días, semanas y años? Porque a medida que el tiempo pasa en tu vida, te enfrentas a decisiones difíciles. Todos nos enfrentamos a decisiones difíciles, a decisiones que muchas veces para el hombre son inciertas, al no saber qué es lo que está por delante, porque nadie de nosotros humanamente podemos saber lo que está por delante, pero sí estamos entendiendo que nuestra esperanza es un futuro verdadero. Y muchas veces batallamos, porque es una batalla en el mundo espiritual. Batallamos con las dudas, los miedos, las ansiedades, las preocupaciones, la desesperación de lo que Dios va a hacer. Y a veces, hasta muchas veces, cuando las cosas no se hacen como tú o yo queremos, nos enojamos contra Dios mismo por no mostrarnos todo su plan, o por no hacernos caso a lo que nosotros queremos que Él nos haga caso. Y aunque es cierto que Dios conoce mejor el futuro que tú y yo, de lo que tú conoces, de lo que yo conozco, realmente estamos entendiendo
que lo que hiciste en el día de hoy, Él ya lo ha conocido anticipadamente. Y quiero decirte que Dios no está obligado a mostrarte su plan, ni a ti ni a mí completamente. Recuerda solamente esto que la Biblia acaba de mencionar y acabamos de mencionar. Recuerda solamente esto: es su plan, y no el tuyo ni es el mío. Si nosotros creemos que es su plan es seguro. Si creemos que su plan, realmente nuestra esperanza se hace cada vez más fuerte. Si fuera nuestro plan, cuánta incertidumbre, cuánta inseguridad, cuánto desánimo acarrearíamos en nuestra vida. Pero entendemos en esta mañana que es su plan. No es el plan de Rafael, ni de Jorge, ni de Orlando, ni de María, ni de ninguno de los que estamos aquí. Es su plan. La mayoría de las ocasiones, iglesia amada, en las que muchas veces te desesperas por conocer lo que está adelante, es porque de alguna manera quieres que Dios escoja por ti. Porque sabe que si Dios escoge por ti, las cosas van a ser diferentes. Pero es que muchas veces queremos que Dios escoja por nosotros para satisfacer nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros anhelos, sin entender si es o no es su voluntad. Pero esto no va a pasar. Dios no va a escoger por ti, ni por mí. Dios ya te ha capacitado y nos ha capacitado a cada uno de nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Creemos en eso. Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo y a través de los principios bíblicos que se consideran principios divinos para tomar decisiones sabias en el consejo de la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuánto lo creen? Sin embargo, muchos están batallando en este momento con la incertidumbre. Puedo decirte que la incertidumbre siempre genera una pregunta en tu corazón, y es la siguiente: ¿por qué Dios de una vez y por todas no me revela totalmente su plan? La respuesta es que si Dios no te ha revelado lo que va a pasar en tu vida mañana ni el año que viene, o los detalles, es porque sencillamente no necesitas saberlo. A Dios le place no hacerlo porque no necesita saberlo. Porque Dios no es un adivino, ni un agorero, ni un futurólogo. Dios es un Dios que nos dice que nuestra esperanza es verdadera. Y es solamente creer y aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Y entender que en el plan de Dios todo obra para bien de aquellos que le aman. La respuesta es que si Dios no te ha revelado lo que va a pasar mañana, en la semana que viene, es porque Él necesita, o porque tú y yo no necesitamos saberlo. Aunque sí, Dios es poderoso, si quiere hacer algo, hacerlo. Pero no necesariamente tiene que hacerlo, porque aunque no lo haga, Él seguirá siendo nuestro Dios. O sea, Dios no quiere que tú y yo pongamos nuestra esperanza o nuestra fe en lo que tú conoces, o sea, en conocer el plan anticipadamente. Él quiere que pongamos nuestra fe, y de esto estamos hablando los miércoles. Él quiere que pongas tu fe en Él, en el que tiene planes buenos para ti, porque todos los planes de Dios, dice, yo tengo pensamiento de bien y no de mal acerca de vosotros. Cuando tú aprendes y aprendemos a poner nuestra fe en lo que sea que no sea Dios, estás cayendo en un aspecto de idolatría. Porque algunas veces queremos más en las cosas que nos rodea que lo que Dios nos dice por su palabra. Creemos más a lo que oímos por la gente común en el diario vivir que lo que Dios nos promete a través de su palabra revelada. Pero realmente debemos de comprender esto.
Cuando dejamos de mirar a Dios y comenzamos a colocar nuestra fe en las cosas que no son Dios, es que el ser humano está cayendo en una actitud de idolatría. Y debemos de tener cuidado de estar idolatrando el conocimiento del plan. No podemos hacer eso. Esto es una idea falsa de seguridad y una medida desesperada, porque algunas veces como humano queremos tener el control de todas las cosas. Y cuando no tenemos el control de algo, nos desesperamos, nos angustiamos, porque no hemos comprendido que el que tiene el control de tu vida, tu familia, tu casa, no eres tú, es Dios. Y cuando tú dejas de entender esto, vas a entrar en una actitud de desesperación, de agonía, de pánico, porque quieres entender que tú lo puedes resolver todo. Y cuando entiendes y cuando llegas a esa conclusión, sabes y comprende que prácticamente en lugar de controlar, lo desordenas todo. Pero rendir tu vida a Jesucristo, rendir tu vida a Jesucristo significa ceder el control de tu propia vida a una autoridad mayor que no se llama hombre, se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Tenemos que estar dispuestos a rendir el control en las manos de una autoridad mayor y suprema que se llama Jesucristo. Iglesia amada, existen cosas que puedes saber, pero otras que no te es dado a conocer, como lo dice el mismo Señor, y la Biblia habla mucho acerca de esto. A ti y a mí lo único que nos corresponde en estos días de incertidumbre para el mundo, de desesperación para las naciones, lo único que nos corresponde a ti y a mí es prepararnos para el momento en que llegue lo que Dios tenga preparado para ti y para mí. Estar preparados. Estar preparado porque hemos entendido que la esperanza en el futuro, aleluya, es verdadera. Así que no estoy preocupado por conocer los detalles de los planes, sino entender que Dios ya tiene sus planes y el plan no es mío, sino es de Él. El futuro no es bueno porque tú lo conozcas. El futuro no es verdadero porque tú lo conozcas. El futuro es bueno porque Dios mismo es bueno. Y si tú crees en Él y te has rendido a Él y te has sometido a Él y le estás obedeciendo, pues tu futuro y mi futuro es bueno porque Dios es bueno. ¿Cuánto creen eso? Entonces, Señor, estoy agradecido porque solamente puedo entender que mi esperanza no es una esperanza que me avergüenza, sino una esperanza que me edifica, me da la fortaleza, me da la capacidad para entender de una manera muy especial que aunque no conozca completamente el plan, sin embargo el futuro, aleluya, es bueno, porque Dios, tú eres bueno. ¿Lo estás creyendo? Escúchame, ¿lo crees de todo corazón? ¿Lo que acabas de oír lo estás creyendo? Así que ponte de pie un momento ahora y ora conmigo al Señor esto. Dios y Padre eterno, en los méritos de Jesucristo, te doy gracias en esta mañana porque puedo encontrar paz al poner y al colocar la fe en ti. Dios eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tu plan ya fue cumplido en la cruz y nada puede separarme de tu amor eterno. Te pido que me ayudes a rendir por completo mi vida, completamente a ti. Ayúdame a caminar tomado de tu mano día a día y reconocer que confiar en ti es más que suficiente para saber que tengo un futuro mayor y mejor a lo que yo he deseado o lo que yo quizás he pensado. Señor, yo te doy gracias porque no es mi plan, es tu plan. Y si es tu plan, tú lo llevarás a cabo
a pesar de cualquier circunstancia que suceda en el mundo presente. Lo creo, Señor, de todo mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, Salvador y Señor nuestro. Amén. ¿Cuánto lo creen? Siéntense, por favor. La tercera característica que tenemos que entender por qué la esperanza del futuro es verdadera es porque Jesús, escuche, Jesús es todo, en todo y por todo. Diga conmigo, Jesús es en todo, en todo y por todo. O sea, a medida que caminamos en esta vida cristiana con Jesús, van a ir presentándose pruebas que te van a superar quizás muchas veces los sentidos. Señor, yo no esperaba pasar por esta prueba. ¿Por qué a mí, a nadie más que a mí me pasa lo que me está pasando? Cuando algunos de nosotros estamos pasar por prueba, pensamos que somos la única persona en el planeta Tierra que estamos pasando por una prueba, sin olvidarnos que otros están pasando pruebas mucho más difíciles. Solamente pregúntenle a los hermanos en Cristo en la China. En más de 50 países donde hay 350 millones de cristianos perseguidos, torturados, encarcelados por su fe en Cristo. Pregúntenles a ellos. Pero es interesante entender que a medida que caminamos, Jesús va a ir presentando o va a ir permitiendo que pasemos por cierto momento de batalla, de prueba, dificultades, que muchas veces superan nuestra manera de pensar, nuestros sentidos naturales. A veces te hará sentir que no existe ningún tipo de esperanza para la situación que estás viviendo, estás confrontando, por la prueba que estás pasando, por la adversidad que estás realmente atravesando, o por la tormenta que estás viendo frente a ti. A veces puedes caer en el error de pensar que vivir una temporada de batalla o pruebas que confrontar en tu vida va a pasar y que nunca más vendrá otra prueba o batalla. Y ¿sabes algo? Cuando derribas el primer gigante en el nombre del Señor Todopoderoso, como lo hizo David, prepárate para seguir derrotando a otros gigantes que vendrán, pero siempre con la seguridad de que nuestra esperanza en el futuro es verdadero. ¿Estamos seguros de esto? Porque a veces te hará sentir que no existe, repito, una esperanza, pero sí existe. Aún no importa lo que estés o puedas estar atravesando. Va a haber una temporada de batalla, pero va a haber también la gracia de Dios para resistir y alcanzar victoria. Cuando las situaciones te llevan a una tendencia más común, es pensar que ya nada es suficiente. Algunos piensan eso en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Algunas veces piensan que ya no es suficiente. Nada es suficiente para seguir caminando con Cristo. Cuando una situación, iglesia, escuche bien, porque sé que el Señor nos está hablando. Cuando una situación se te escapa de las manos y no puedes hacer nada para cambiarla, es preocupante. O sea, ¿cómo podemos enfrentar esta situación si sabemos que Jesús es todo, en todo y por todo? El peligro está en permitir que el sentimiento de la impotencia nos cautive, nos abrace, nos debilite, nos haga caer. Sí, el sentimiento de la impotencia, que logre apoderarse de nosotros bajo una influencia nociva de la tiniebla, porque Satanás es padre de mentira. Y permitas que la pérdida de la esperanza se diluya en tu propia vida, que te haga vivir, escuche bien,
que estás pasando por una prueba y por una dificultad, y todo el mundo está sabiendo que estás pasando por una batalla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás caminando con la cabeza hacia abajo, mirando lo que está pasando en donde estás pisando. ¿Sabe que hay personas que no hay que preguntarles si está, cómo está? Porque su propio semblante denota lo que está sucediendo en su interior. Ahora, este es el desafío. Si Jesús es todo, en todo y por todo de nuestra vida, entonces lo que vamos a aprender es que en lugar de caminar con la cabeza viendo hacia el suelo, en lugar de levantar nuestra cabeza y mirar hacia arriba, es la posición correcta. Satanás quiere que tú estés entristecido, amargado, y que estés con la cabeza mirando hacia el suelo. Pero el Señor dice: cuando estas cosas comienzan a suceder, levantad vuestra cabeza, erguíos, porque vuestra redención está más cerca de cuando habéis creído. Es mi esperanza del futuro verdadero la que me hace levantar mi cabeza hacia arriba. Cuando lees el libro de Apocalipsis y estudias en los primeros textos y versículos del libro de Apocalipsis, te vas a encontrar con una historia realmente que es el semblante de la historia de muchos creyentes en estos tiempos modernos. Te encontrarás con la historia de una persona que superó la situación en que estaba viviendo, y estamos refiriéndonos a la historia del llamado ministerio del apóstol Juan. Dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Patmos, no porque él quería o porque estaba pasando unos días de descanso y de veraniego. No. Estaba en la isla de Patmos, que era una isla donde estaba cumpliendo su sentencia por predicar y dar testimonio del Señor, y por padecimiento y por nombre de Jesús había sido exilado a la isla de Patmos para estar con los demás presos. Aparte de ello, él ya tenía una edad avanzada, porque cuando le tocó eso a Juan no era ni un jovencito, era bien anciano. ¿Usted sabe lo que le había pasado a Juan? Que lo tiraron a una olla de hirviendo para poder ser quemado y no murió, y trataron de matarlo de esta manera y tampoco murió. Y entonces dijeron: bueno, vamos a dejarlo y los exilamos a la isla de Patmos para que ahí terminen sus días. Aunque ese no era el propósito, el destino de Dios, sino que había un propósito esencial. Él tenía una edad avanzada y hacía ya muchos años que Jesús había ascendido a los cielos, y él, como cada uno de nosotros en el presente tiempo, aleluya, había estado esperando que su Señor viniera y que volviera por busca de su iglesia. El cristianismo en ese momento, que la Biblia nos habla en Juan, el cristianismo en ese momento en Oriente estaba siendo perseguido a muerte, y muchos creyentes, inclusive algunos apóstoles, habían sido alcanzados por la trágica persecución de Roma. Juan ni siquiera podía encontrar consuelo al saber y al enterarse que sus hermanos en la fe en Jerusalén y en otros lugares de Palestina estaban padeciendo tales persecuciones, que la iglesia no estaba realmente en la paz que algunas veces se consideraba consecuentemente por muchas personas. Pero él estaba allí en la isla y dice: estoy aquí por causa del testimonio de Jesucristo. Estaba siendo perseguido por causa del Señor a quien él había y en quien él había creído. Entonces, pero ahí en esa isla, el Señor Dios iba a darle una de las revelaciones más extraordinarias del plan de Dios en los últimos días. Quizás para Juan, humanamente hablando, la situación era muy desalentadora. Ni siquiera había quizás un lado bueno en el cual mirar, porque todo era opresión y dolor. Pero en medio de esa situación, donde ya no había esperanza, Jesús determina revelarle a Juan
que sí había esperanza para él y para la iglesia que el Señor siguiera añadiendo a través de los tiempos y a través de los siglos. Y Jesús se presenta a él, ya no como el humilde carpintero, no como el cordero que colgaba en la cruz del Calvario, sufriente, sino como Jesucristo, en toda su gloria, en toda su majestad, en todo su esplendor. Y le dice: Juan, no te preocupes, yo soy el alfa y el omega, el primero, o mejor dicho, en otro verso luego dice el primero y el fin, pero aquí dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Alfa y omega son la primera y última letra del abecedario o alfabeto griego. En español sería: yo soy la A y yo soy la Z. Así que en pocas palabras, iglesia amada, Jesús le está diciendo a Juan: yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy todo lo que mi iglesia necesita. Todo lo que tú necesitas está en mí. Y lo único que necesitas es yo en ti. Por eso Él dice: yo soy el alfa y el omega. Sin Él, iglesia, como te llames, hermano y hermana en la fe, en esta mañana el Señor hablándonos y revelando los misterios extraordinarios de esa esperanza futura y verdadera, el Señor nos está diciendo: sin Él tú no tienes nada. Sin Él yo no tengo nada. Sin Él nadie tenemos nada que sea eterno. Nada que pueda cambiar nuestra vida. Nada que pueda salvarnos de nuestro pecado. Por lo tanto, en esta mañana podemos decir que el Señor es mi razón y es tu razón de vivir y de tener esperanza eterna. Es el Señor el alfa y la omega de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro hoy y de nuestro mañana. Él es el principio y es el fin de todas las cosas. En Él principia algo y en Él termina algo. El que comenzó en ti la buena obra la terminará. Y el que se reveló en ti para amor y misericordia y plan, aleluya, extraordinario, lo va a terminar y lo va a continuar en la eternidad. Pero Él es el alfa y la omega. Él es todo, en todo y por todo. Iglesia, aprende a honrar a aquel que es el principio del fin, de la existencia, de la sabiduría, del conocimiento, de todo lo que emana de su presencia. Si tú estás enfrentando problemas hoy, en esta mañana, estás atravesando por una batalla, por la que sea, como se llame, problemas difíciles, o confrontando batallas espirituales, recuerda que el poder que estaba a la disposición de Juan en la revelación de la isla de Patmos, que estaba a disposición de los primeros creyentes y cristianos en la iglesia primitiva en los días de los apóstoles, es el mismo poder que está a tu disposición y a mi disposición. Es el poder del que es alfa y omega. En medio de cualquier situación que estés atravesando, Jesús te está recordando en esta mañana que Él es tu todo. No hay razón para vivir con la cabeza mirando al suelo cuando hay una esperanza para levantar nuestra cabeza hacia donde viene nuestra esperanza de gloria. Quizás el presente te esté desanimando lo suficiente para impedir que continúes caminando tu vida cristiana, pero yo te digo en esta hora: afírmate más que nunca, porque la esperanza de tu futuro verdadero está más próxima que lo que tú estás pensando. Sin embargo, necesitas recordar en esta mañana que decir que Jesús es tu todo es decir que Jesús es más que suficiente. ¿Cuánto dicen Jesús es más que suficiente? Si lo es en el día de hoy, lo será en el día de mañana y lo será en los próximos días y las próximas semanas y años.
Jesús es la esperanza que vive para siempre. Esta es la razón por qué tu esperanza es segura y es verdadera, conforme estamos enseñando en esta mañana. Y podemos decir ciertamente sí, amén. Podemos decir sí, amén, en nuestro presente hoy, en este día, en nuestro futuro mañana y en los que vienen. Tenemos esperanza suficiente para continuar cuando entiendes que Jesús es todo y lo único que tú y yo necesitamos. Tenemos esperanza porque Jesús lo es todo. Aleluya. Jesucristo lo es todo. ¿Cuánto creen a eso? ¿Lo creen de todo corazón? ¿Están seguros de ello? Ponte de pie y ora conmigo. Dios, te doy gracias porque sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda en derredor, Señor, yo he creído en ti. Tú eres más que suficiente para mantenerme fortalecido o fortalecida en todo momento. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a encontrar mi suficiencia en lo que hizo Cristo por mí y a no poner mi corazón en las cosas materiales o en las cosas pasajeras y superficiales que me rodean. Te pido que me enseñes a vivir confiado. Ayúdame a entender que no solo estás conmigo, sino que estás en mí para declarar de todo mi corazón que tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Lo creo con todo mi corazón. Señor, tú eres todo, en todo y por todo para mi vida. Lo confieso y lo declaro con total fe y seguridad en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Quiero que me permita tocar la cuarta parte. Jesús es digno. ¿Cuánto creen que Jesús es digno? Quiero recordarte esta declaración bíblica y apocalíptica. Algo que sumamente es importante, que está en el libro de Apocalipsis y en muchas partes más de la Biblia, donde nos recuerda que Jesús es digno. Y si es algo que todos nosotros sabemos como iglesia amada, y sabemos que muchos quizás no comprenden de una manera reveladora y clara, quizás te ha pasado un día, y le estoy hablando a toda la iglesia en conjunto, como voz de Dios y voz del Espíritu, pero quizás te ha pasado que un día comenzaste a servir al Señor en la iglesia, asistir a las reuniones de jóvenes periódicamente, o participar de los grupos de oración o los grupos discipulados que la iglesia, en un esfuerzo común y en un esfuerzo por amor al Señor, continúa haciendo. Pero de repente te pasó algo. Los que están aquí en esta casa, los que me están escuchando por televisión en cualquier lugar, aún cerca o lejos de esta casa, quizás pasó algo que te desanimó. Quizás alguien te lastimó, te ofendió. Quizás pensaste que a pesar de los problemas y de las circunstancias que estás atravesando, pues no tienes ánimo para levantarte. A esas personas en esa condición es que el Señor le está hablando. ¿Por qué?
Porque no podemos dejar de entender que Él es digno. Diga conmigo, Él es digno. Y esto es un principio revelador. No importa si alguien te lastimó, te ofendió, o no te gustó la cara de tal o determinada persona. A pesar de todos los problemas, decidiste en medio de esa situación, más lo que comenzó en el 20 y sigue en el 22, parece que eso ha deteriorado la actitud de servir al Señor en la iglesia por muchos. Y decidiste dejar de servir, o incluso hasta dejar de orar, y muchos hasta de congregarse periódicamente. Esta es una situación triste. Y tristemente esto suele ser frecuente en nuestros días actuales. ¿Qué es frecuente? Que cuando los creyentes están pasando por una prueba, una dificultad o por situaciones diferentes, los creyentes tienden en medio del problema, de la batalla, a desanimarse. La actitud que primero toman es dejar, lo primero cuando están desanimados, la primera actitud que toman es dejar de servir al Señor en la iglesia. Muchos son los que a veces en su interior se preguntan si realmente vale la pena sufrir o pasar por lo que está pasando, o seguir sirviendo a pesar de la batalla o de la presión por la que unas veces u otras debemos de pasar. Quiero decirte de todo mi corazón, como pastor y como siervo del Señor, cuando sirves al Señor, debes tener fijo en tu mente, en una mente renovada, una mente conforme al modelo de Cristo, que el servicio que tú hagas para el Señor en la iglesia donde tú te congregas, o en el lugar que estás sirviendo al Señor, no es un servicio como algo ritual, como un ritualismo cristiano, que sirves para que los problemas no vengan, la batalla no venga a tu vida, o para espantar muchas veces los problemas o las batallas o las presiones de la vida. Ni tampoco sirve para que todo te salga bien, conforme tú estás pensando o creyendo o analizando. Tú y yo nos hemos determinado servirle porque Jesús, sencilla, reveladora, profética, impactante, aleluya, divinamente nos hemos determinado a servir al Señor simplemente porque Jesús es digno que yo le sirva. ¿Lo estás entendiendo? Cuando hablamos de la dignidad de Jesús, no hablamos de nuestro bienestar, sino de su excelencia, de su poder, de su autoridad, de su majestuosidad, de su gloria. ¿Quién fue el más digno de tomar el libro y desatar sus 7 sellos en el plan de Dios en las edades? La Biblia dice, solo Jesús fue digno. El león, conforme Juan está viendo esa faceta en el trono, el león Jesús demostró ser digno de romper los sellos y de abrir el rollo al llevar una vida perfecta de obediencia a Dios. Fue el cordero al morir en la cruz por los pecados tuyos y los pecados míos, por los pecados del mundo, al levantarse de los muertos para mostrar su poder y autoridad sobre la maldad, la muerte y el mismo poder de las tinieblas. Solo Cristo venció. No hay otro. No hay otro, solo Cristo venció el pecado, la muerte, el infierno, Satanás mismo y la obra de las tinieblas en todo su conjunto. Por lo tanto, solo a Él se le puede confiar, el Padre, el futuro de la humanidad. Tu futuro como iglesia y mi futuro como iglesia, el cual es heredero del trono de David, que se refleja a que Jesús era del linaje de David, porque
lo cumplió, porque lo cumplió todo, porque todo lo que las profecías del Mesías, el Antiguo Testamento, habían dicho acerca de él, se cumplieron literalmente sin fallar una de ellas. Y me refiero más de 300 profecías en su primer advenimiento y más de 800 señales proféticas en su segunda venida. Jesucristo es descrito como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué como león? Porque él es símbolo de poder, de autoridad. Como león es el rugir triunfante, no de un imitador que es el diablo, sino león conforme Juan lo ve en la revelación del trono. Pero también es un cordero, símbolo de sumisión, obediencia y fidelidad a la voluntad de su Padre que lo había enviado. Uno de los ancianos invita a Juan a que mire al león, pero cuando lo hace, de repente no sabe si mirar al león o mirar al cordero, porque ambas imágenes se manifiestan en la revelación del trono. Amado, en esta mañana, iglesia, Cristo el Cordero fue el sacrificio perfecto por los pecados de todos. Solo Él puede salvarnos de los acontecimientos terribles, angustiantes y desesperantes revelados en el plan escrito por dentro y por fuera del rollo de Dios. ¿Sabe qué quiero decir? Que Cristo el Cordero ganó la mayor de todas las batallas, cuando derrotó para siempre todas las fuerzas del mal mediante su muerte en la cruz. La revelación de Cristo, iglesia amada, cual león será dirigir la batalla en la que Satanás será vencido finalmente para siempre y derrotado, y la maldad será terminada sobre la faz de la tierra. Cristo el león sale vencedor. ¿Cuánto lo creen? Cristo el león sale vencedor. Y hoy, en esta mañana, en este mediodía, sabiendo que nuestra esperanza en el futuro es verdadero, estamos participando de su victoria. No debido a nuestro esfuerzo ni a nuestra bondad, sino porque Él ha prometido vida eterna a todos los que creen en Él. Y yo lo creo. De Juan dice que el cordero que vio parecía que había sido sacrificado. O sea, las heridas en el trono que fueron causadas en el cuerpo literal de Jesús durante su juicio y crucifixión todavía estaban visibles ante el trono. Pregunto para terminar este mensaje: ¿quién es más digno de ofrecerse como sacrificio perfecto? Solo Él. El Cristo de gloria y de poder es digno. Al servirle a Él nos importa hacerlo porque solo Él es digno. Si no tienes anhelo de servirle a Él, es porque no estás considerando que Él es digno para que tú y yo le sirvamos. Pero es la voz del Espíritu y es la voz de la revelación de la palabra que nos dice: Jesús sigue siendo digno. Jesús sigue siendo digno si tengo o no tenga dinero. Jesús sigue siendo digno, tenga esto o aquello o no tenga esto o aquello. Jesús sigue siendo digno sin importar en qué momento o por qué momento estoy pasando. Escuche esto: Jesús, a pesar de todo, seguirá siendo digno.
Y no servimos por lo bueno que sea la situación que nos rodea, sino por lo digno que Él es para que yo le sirva con todo mi ser. Le servimos por lo bueno que es Dios con nosotros. Y si en un futuro te preguntas por la razón que sea, si debes continuar sirviendo como en este tiempo actual, momento, seguir sirviendo al Señor, quiero decirte que la respuesta es sí. Sigue sirviéndolo. Levántate, toma fuerzas, anímate tu fe. Levántate sobre tus pies y deja de quejarte. Y deja de lamentarte y deja de decir que ya no tienes la fuerza que tenías hace 10 o 20 años atrás. Todavía sigues teniendo fuerza, porque los que están aún en la vejez fructificarán, serán fuertes y vigorosos. Esa es la fortaleza que emana de Dios. Miremos a un Juan con casi 100 años teniendo la revelación más profunda en el libro de Apocalipsis, en la escena de la isla de Patmos. Más de 100 años fue cuando el Señor le place llevarlo a Juan al cielo, pero todavía está 100 años, está teniendo las revelaciones más grandes que nunca había tenido en los días anteriores que había conocido a su Señor. Si te preguntas si debes seguir orando por el problema que tienes o por la situación que estás atravesando, mi respuesta es sí, porque Él sigue siendo digno. O sea, iglesia, no importa cuál sea la situación, la respuesta sigue siendo la misma. Aun si alguien te lastimó, aun si alguien no refleja el carácter y el amor de Cristo de la mejor manera que tú quisieras, Jesús aún sigue siendo digno. Y aunque Jesús no es el que te lastimó o provocó el dolor en tu vida interior, sé que Él es digno y Él puede sanar el corazón más herido, el alma más golpeada, la vida más adolorida, porque Él es digno. Por eso es esperanza en un futuro verdadero, porque ese futuro es posible, porque Él es digno. Ponte de pie y repite en voz bien fuerte y en alto: Dios, fuertemente, Dios, yo te doy gracias porque la luz de tu palabra y tu revelación, tú sigues siendo digno. Tú sigues siendo digno. Y tengo razón más que suficiente en este día para mantenerme firme y continuar una vida sirviéndote a ti. Perdóname, Señor, por no hacerlo o por haberme detenido mientras lo hacía. Pero quiero, Señor, seguir siendo aquel hombre, aquella mujer que te sirva porque eres digno, que tú puedas ser servido. Te pido en el nombre de Jesús que me enseñes cada día a rendirme a ti y entregarme por completo mi vida solo a ti, con un corazón sano, puro, dispuesto. Enséñame a servirte, enséñame a servirte fiel. Enséñame a rendirme incondicionalmente, como tú lo haces conmigo. Ayúdame, Señor, a entender que tú eres digno. Y por cuanto tú eres digno,
te sirvo y te amo, porque así lo ha establecido tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pido en este día, en este momento. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender que tu palabra ha revelado el plan de las edades, que tú eres en todo y por todo, que tú eres digno siempre de amarte y de servirte. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierre sus ojos, incline su rostro, y antes de irnos de esta casa, ora, Señor, donde está, y dale gracias. Dale gracias. Aprende a darle gracias. Voy a continuar hablando de esto, pero quiero decirte en esta hora en que estamos a punto de irnos de este lugar donde nos reunimos periódicamente, que es el templo, la casa del Señor, quiero que le dé gracias. Porque su plan es su plan y está en sus manos. Dile: Señor, yo quiero rendirme a ti. Te quiero amar. Te quiero servir, Señor. Lo único que puedo hacer es servirte en agradecimiento, servirte en disposiciones, servirte. Cuando tú comienzas a tener la revelación del todo de Jesús, de lo que dice la Biblia, del plan acerca de que es de Él y no tuyo, cuando comienzas a comprender de una forma extraordinaria que Él es digno, todo va a ser diferente a como tú lo estás viendo.